Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al último Galápagos Monday Health Economics Seminar de este curso académico 2021-2022, impartido por María Herrea y titulado Salud Digital basada en valor. María es doctora en Economía por la Universidad Pública de Navarra, ha trabajado como profesora asociada en la Universidad Pública de Navarra y como economista en la Office of Health Economics en Londres y actualmente trabaja como investigadora independiente colaborando con diversas empresas, asociaciones, centros de investigación, incluso universidades. Y además, recientemente ha sido nombrada directora de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Bueno, antes de dar paso a la ponencia de María, os recordamos a los asistentes que volveremos en septiembre con la nueva edición 2022-2023 de estos Galápagos Monday Health Economics Seminar. Ya tenemos fecha cerrada para el lunes 26 de septiembre con Elena Bárcena de la Universidad de Málaga. Y bueno, a lo largo de estos meses de verano no enviaremos nada, pero ya una vez vaya pasando el tiempo, sí. Y bueno, María, no te quita más tiempo, sin más dilación. Te dejo toda la audiencia para ti y cuando quieras puedes empezar. Gracias. Pues, muchas gracias, Paloma y Marina, y dar las gracias también a David Cantarero por ser quien me invitó inicialmente pues, a dar este seminario. Estoy compartiendo pantalla, supongo que se ve bien, ¿no? Vale, luego Sí, María, se ve el póster. Sí, se iré ve el póster abrazando perfecto. cada sección y hoy vamos a hablar de varios temas, pero bueno, el tema común de los dos trabajos que voy a presentar es el de salud digital basada en valor. ¿Vale? Entonces, estos son, lo que voy a presentar son dos trabajos. El primero, que es el que veis en pantalla, en formato de póster, pues es básicamente la primera parte de un proyecto. Es un proyecto bastante amplio en el que hemos estado trabajando durante aproximadamente un año con esta gente que veis entre los coautores del trabajo. Gente de la Fundación Gaspar Casal ahora y bueno, de Deusto Business School, Roberto Nuño y Elena Urizar que están trabajando en Deusto Business School Health, y Marisa Merino y Jaime del Barrio, que son de Asociación Salud Digital. Entonces, bueno, pues esta primera parte del proyecto, lo que queríamos era tratar de ver qué dice la literatura, tanto la literatura teórica como la literatura empírica, sobre cómo podemos medir el valor de la salud digital, ¿no? ¿Qué pasa? Que la salud digital es, bueno, se habla de salud digital, pero en realidad es un proceso de transformación, ¿no? En el cual pues, algunos servicios de salud ahora se proveen de manera digital, ¿no? De manera virtual. Una manera que no requiere la presencialidad, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo lo que queríamos es primero empezar viendo sobre cómo encajan la literatura teórica y empírica o cómo divergen en las formas que existen de medir el valor de la salud digital, ¿vale? Entonces, voy a ir aumentando un poco el póster para ir viendo las secciones que me interesan, ¿vale? Pero básicamente, aunque llevamos muchos años hablando de salud digital basada en valor, es todavía un concepto que, bueno, pues que hemos visto que todavía está como creándose, ¿no? Un concepto embrionario, todavía se está desarrollando. Hay muchas formas de entenderlo. Seguramente si os preguntase a cada uno de los que estáis conectados en esta charla, pues cada uno tendría una forma diferente de describir qué es lo que entiende él o ella por salud digital basada en valor, ¿no? Pero bueno, pues es algo que creemos que tenemos que comprender bien porque es un proceso que estamos viviendo, que encima ahora con la pandemia de COVID-19 pues se ha acelerado el proceso de transformación y creemos que es importante ofrecer un marco teórico sólido, ¿no? Sobre
el concepto de salud digital basada en valor. Entonces, nuestro objetivo es hacer una revisión sistemática de literatura inicialmente para ver qué indicadores podemos extraer de la literatura teórica y empírica sobre la combinación de esos de salud digital y de valor, ¿no? Y entonces hacemos una revisión sistemática, bueno, pues con todos los pasos que hay que seguir en una revisión sistemática, y ahí podéis ver el prisma, ¿no? Revisamos, o perdón, mejor dicho, encontramos con un algoritmo que combinaba esos términos de salud digital, de valor y otros términos, más o menos algo más de 500 artículos, 500 resúmenes, ¿vale? Entonces identificamos 500 artículos, 528, que siendo duplicados se quedaron en 520, ¿vale? Exploramos al final 520 resúmenes y hacemos los criterios de inclusión y exclusión, y al final vemos que hay muchos pues, que no cumplen el objetivo del trabajo, o que son documentos de trabajo no de suficiente calidad, o que el tema no está relacionado, ¿vale? Excluimos 380 y nos quedamos con 140, de los cuales al revisar el texto completo pues nos quedamos con 92, ¿vale? Es muchísimo para una revisión sistemática, pero es que el objetivo no es tanto a veces responder a una pregunta específica, sino extraer todos aquellos indicadores de valor de salud digital en cualquier tipo de literatura relacionada con la economía de la salud, ¿no? Entonces, bueno, el porcentaje es mayor de lo que suele ser habitualmente, ¿vale? ¿Qué nos ayuda esta revisión? Pues nos ayuda a identificar cuáles son los elementos que se utilizan para medir el valor de la salud digital. Y lo curioso es que, como lo hacemos para la literatura teórica y empírica, ¿no? Separamos los artículos que son puramente marcos teóricos o los trabajos que son pues, que hacen algún tipo de análisis empírico con datos de algún tipo, y entonces lo que vemos es que hay algunos temas que aparecen en los dos tipos de literatura de forma común, pero hay otros que solamente aparecen en la literatura empírica, por ejemplo, y no en la teórica. Es decir, a pesar de que hay elementos que se están midiendo y se están utilizando para medir el valor de la salud digital, estos elementos no fueron identificados previamente por la literatura teórica como indicadores para medir el valor de la salud digital, ¿vale? ¿Y qué hacemos directamente cuando identificamos los artículos que vamos a utilizar para extraer toda esa información, todos esos indicadores para medir el valor de salud digital? Directamente los organizamos ya por temas, ¿no? Entonces los organizamos por temas, y se nos ocurrió pues, que una forma interesante de hacerlo sería separar los indicadores por fases del ciclo asistencial de cualquier paciente. Y entonces, en función de los artículos que fuimos identificando, identificamos ya la temática del artículo, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos algunos artículos que eran sobre la fase de diagnóstico, otros sobre más general, ¿no? Acceso y provisión de servicios sanitarios, otros de cuidado en el domicilio, otros de seguimiento de los pacientes, o otros más concretos de medición de resultados en salud, otros de cuidados hospitalarios, ¿vale? Entonces, identificamos una serie de fases, bueno, que creemos que engloban un poco todas las posibilidades, ¿no? del ciclo asistencial de un paciente, y encontramos también que, por ejemplo, un elemento central en todos ellos, en todas las fases, es algún indicador que está muy relacionado con la atención centrada en el paciente, ¿no? Y es que realmente, como estamos revisando también la literatura de los últimos 15 años, ¿vale? Porque no cogemos todos los años, sino que lo filtramos desde los más recientes, pues sí que va esto un poco relacionado con cómo ha ido derivando toda la investigación y todo el tema de
de la asistencia sanitaria, ¿no? Que cada vez tiene un foco en el que el paciente está más en el centro, ¿no? Y aunque siempre haya estado en el centro, ahora se especifica claramente que el paciente tiene que ser parte del modelo, ¿no? de atención. Y básicamente esto, pues identificamos por un lado esos elementos de la literatura teórica y luego ver cuáles son los elementos comunes entre la literatura teórica y empírica, ¿no? Y pues aquí en la tabla, en la figura de la derecha, podéis ver los que están con el título en verde son elementos que coinciden entre la literatura teórica y empírica, y sin embargo los que están en rojo son fases que no están identificadas en la literatura teórica, pero sí se están midiendo empíricamente. Entonces sí que vemos, por ejemplo, que el tema de la prevención o de cuidados en especialista y tratamiento de pacientes, ¿no? Las formas de medir el valor de la salud digital en estas tres fases del ciclo asistencial de un paciente es algo que se mide empíricamente, pero que no aparecen en principio en la literatura como un elemento a considerar dentro del marco teórico, ¿no? Y sin embargo, pues la literatura teórica y empírica coinciden más en aspectos, sobre todo mucho en aspectos de acceso y provisión a servicios sanitarios y de cuidados a domicilio, diagnóstico, cuidados hospitalarios o resultados en salud, ¿no? Estos son elementos que aparecen en los dos tipos de literatura. ¿Vale? Entonces, digamos que este primer trabajo era como la parte necesaria antes de continuar con todo el resto del proyecto, ¿no? Es un proyecto, digo, es muy amplio de salud digital basada en valor y claro, lo primero que dijimos es, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es una revisión de la literatura para saber cómo se mide el valor, ¿no? de este concepto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto sirva este primer trabajo como la base de todo lo que viene después y sobre todo para tener un marco teórico sólido, ¿no? Como sería una metodología pues, rigurosa, ¿no? La que se exige para cualquier revisión sistemática de literatura y que pueda utilizar cualquier investigador ahora pues, para completar conforme vayan apareciendo nuevos artículos, pues esta revisión se puede actualizar, se puede hacer, bueno, pues encontrar también igual algo que no hayamos considerado, ¿no? Y que pues alguien encuentre, porque como todo tiene sus limitaciones, ¿vale? Entonces, bueno, este es el primer trabajo que quería presentar y luego voy a cerrar este y paso a la segunda parte del trabajo, que básicamente es otro trabajo con las mismas personas, también dentro del mismo proyecto de salud digital basada en valor. Y en este caso lo que tenemos es un cuestionario que ha sido diseñado por Deusto Business School Health, por el equipo de Roberto y Elena. Y entonces, bueno, pues este cuestionario que se basó en otros cuestionarios previos, ¿no? Como el IEMAC, bueno, y otros cuestionarios que ya fueron validados en su momento, pues ahora se ha adaptado, digamos, para medir el concepto del valor de la salud digital, ¿no? Entonces, lo que se ha querido hacer es se quiere tener un instrumento que sirva para recoger información que nos sirva a identificar cuál es el grado de madurez de las organizaciones que prestan servicios de salud, ¿vale? En torno al concepto de salud digital basado en valor. Entonces, lo que queremos hacer es, pues, tenemos un cuestionario, ¿no? Que en principio ha sido creado a partir de otros cuestionarios ya validados, pero bueno, como
ha sido adaptado y los ítems del cuestionario pues, se han reescrito para adaptarlos al contexto de salud digital basada en valor, pues lo queremos ver si sirve para lo que ha sido diseñado, ¿no? Vemos que no queremos validar, no se valida un cuestionario, sino que se valida el uso del cuestionario, y el uso concreto que estamos tratando de validar es muy sencillo. Queremos saber si se entienden los ítems, ¿vale? Si hay una consistencia interna de los ítems y si nos serviría para recoger la información que estamos queriendo. Y en concreto es un cuestionario que está dirigido no a cualquier persona que trabaje en una organización sanitaria, está dirigido concretamente a los que toman las decisiones dentro de las organizaciones sanitarias, que son pues, los gerentes, ¿no? y los directores, ¿vale? De las organizaciones sanitarias que prestan servicios de salud. Entonces, tenemos un cuestionario que tiene una serie pues, de variables descriptivas, sociodemográficas, ¿vale? Como el sexo, la edad, cuál es el cargo que ocupa la persona dentro de la organización, qué organización, ¿vale? Y la comunidad autónoma también. Tenemos representadas todas las comunidades autónomas, ¿vale? Luego hay una pregunta interesante que es para conocer cuál es su grado de autovaloración con respecto al nivel de conocimiento de salud digital basada en valor y esos componentes, ¿no? Una variable una pregunta que nos da una idea de si la persona que está siendo encuestada considera que conoce bien el concepto de salud digital basada en valor o a medias o no conoce nada, ¿vale? Esto es importante. Y luego lo que vamos a utilizar, sobre todo para este ejercicio, para este trabajo, es el descriptivo de 41 ítems que están ordenados en 5 dimensiones, ¿no? Entonces, estas 5 dimensiones que veis ahí, digamos que cada dimensión tiene varios ítems, ¿no? Ha sido estructurado de esta manera. Y hay una dimensión que corresponde a liderazgo y estrategia, otra dimensión sobre el entorno, ¿no? Sobre la cultura y el entorno favorecedor, otra dimensión relacionada con los procesos y las prácticas en la organización, otra relacionada con los sistemas de aprendizaje y evaluación y finalmente la de incentivos y financiación. Y luego hay una serie de preguntas abiertas también para pues, dejar que dejen su opinión con respecto a esos temas, algunos temas. Vale, entonces simplemente voy a pasar rápido esta parte, pero quiero que veáis cada uno de los bloques, un poco los ítems que corresponden a cada uno de esos bloques, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos serían los ítems de liderazgo y estrategia, ¿no? Pues veis, sobre preguntas como la primera, ¿no? Sobre si los directivos ven favorable llevar a cabo cambios dentro de la organización, ¿no? Para adaptarse y mantenerse en la vanguardia del sector. Sobre si el liderazgo en la organización favorece el desarrollo de salud digital basada en valor, ¿vale? Son este tipo de preguntas, ¿no? Cómo observan que están preparados pues, para adaptarse al cambio y para liderar el cambio y favorecer su desarrollo, ¿no? La dimensión 2 de cultura y entorno favorecedor, bueno, pues hay preguntas pues, sobre la capacidad de aprendizaje de los trabajadores, el modelo de gobernanza, la voz de los distintos agentes dentro de la organización, el proceso de identificación y análisis de tecnologías innovadoras, etcétera. En la parte de procesos y prácticas, bueno, pues aquí tenéis todos los ítems para ver pues, temas como cuáles son, si se buscan oportunidades para incorporar innovación digital orientada a aportar valor, sobre las diferentes partes que componen la organización y cómo se interconectan y coordinan entre ellas.
los sistemas de información, ¿vale? La historia clínica electrónica, etcétera. Bueno, hay una serie de preguntas también relacionadas con Big Data. La dimensión número 4, que sería la parte de sistemas de aprendizaje y evaluación, pues aquí para ver un poco cuáles son las competencias de los profesionales sanitarios en términos de formación con respecto al concepto de salud digital basada en valor, ¿vale? Bueno, y todo va un poco relacionado con este tipo, ¿no? O si se participa en iniciativas de benchmarking de resultados en salud, ¿vale? O cómo es el acceso y explotación de la información, ¿no? Una parte también importante es la calidad de la información. Y la última sección, que sería la de incentivos y financiación, pues si hay ideas que son premiadas, si los recursos presupuestados son suficientes para avanzar en materia de salud digital basada en valor o no, si existen sistemas de incentivos económicos y, bueno, por ejemplo, sobre experiencias de pago por resultados o de experiencias de compra pública innovadora. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando terminamos este trabajo teníamos ya 146 respuestas, no 100, ¿vale? Al final hemos utilizado un total de 146 respuestas para validar la consistencia interna de los ítems y para hacer un primer análisis de factores exploratorio en el que lo que buscamos es tratar de identificar subescalas con los ítems del cuestionario, ¿no? Entonces, aunque el cuestionario ya nos venía estructurado en 5 dimensiones, pensamos que era bueno hacer un análisis exploratorio para ver si surgían otras dimensiones a partir de los 41 ítems del cuestionario, ¿vale? O sea, más allá de lo que ya se pensó por sentido común que podía tener el cuestionario, esa estructura, esas 5 dimensiones, a ver si podemos validar alguna más, ¿vale? O alguna adicional con la combinación de diferentes ítems. Solo para que os hagáis una idea de cómo se distribuyen los 146, como ya he dicho antes, tenemos representadas a todas las comunidades autónomas. Sí que es cierto que de algunas no tenemos muchas respuestas, pero bueno, más o menos en proporción también con el volumen de hospitales en las regiones, ¿no? Y luego, pues por edad, por ejemplo, también tiene sentido la distribución, ¿no? La mayor parte tienen entre 45 y 64 años, ¿vale? Por el tipo de cargo que ocupan las personas a las cuales hemos dirigido la encuesta, ¿no? Que la encuesta está diseñada para ser respondida por, recuerdo, directores y gerentes de las instituciones sanitarias. Y luego, bueno, pues la distribución por sexo y tampoco se aleja mucho de la realidad de la población. Y una cosa que sí que llama la atención es que no parece haber un nivel muy elevado de conocimiento autodeclarado sobre lo que significa salud digital basada en valor, ¿vale? Tampoco muy bajo, ¿vale? Entonces, más o menos diríamos que tienen un conocimiento intermedio. Las personas que han respondido a esta encuesta, la mayor parte, o casi el 50%, declara tener un conocimiento intermedio del concepto de salud digital basada en valor. ¿Vale? Entonces hacemos un primer análisis descriptivo simplemente para ver cómo se distribuyen las respuestas a todos los 41 ítems del cuestionario. ¿Vale? No he puesto los nombres de cada ítem pues porque ya los hemos contado antes, pero recordad, pues, los últimos eran los relativos a incentivos y financiación, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que veis en el gráfico a la derecha es la distribución en los 5 niveles de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Entonces, lo más oscuro a la izquierda del gráfico sería estar completamente de acuerdo y lo más clarito completamente en desacuerdo.
¿vale? Entonces, simplemente muestro este gráfico porque luego voy a hacer el análisis de factores, pero en realidad esto ya nos da una idea de cuáles, luego miramos también correlaciones, pero esto ya nos da una idea sobre cómo se distribuyen las respuestas en cada uno de los ítems y también podemos comparar por ítems y luego tiene sentido cómo se agrupan los ítems. Si miramos, una vez hemos hecho el análisis de factores, pues este análisis descriptivo también corrobora, ¿no?, el análisis de los factores. Pero simplemente para que veáis, pues aquí os he puesto un poco algunos que me han llamado a mí la atención al hacer el análisis, ¿no? Pues por ejemplo, destaca un grado elevado de acuerdo con algunos ítems como son el de adaptación a cambios, por ejemplo, ¿vale? Y la capacidad de aprendizaje del personal. En esto se encuentra más de un 70% de si sumamos las respuestas de acuerdo o totalmente de acuerdo. También otro ítem que ha recibido un grado muy elevado de acuerdo es el de que el liderazgo favorece el desarrollo de salud digital basada en valor, ¿vale? Y luego algunos ya con menos porcentaje, pero también alto, algunos ítems de incentivos y financiación y sobre el conocimiento de lo que hacen otras organizaciones en materia de salud digital, ¿vale? O sea, la utilización de experiencias externas para avanzar en salud digital parece que es algo con lo que están de acuerdo, bueno, pues que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el cuestionario? Lo primero, como he dicho, queremos ver si todos los ítems son comprensibles, ¿no?, si se entienden los ítems del cuestionario y si se podrían mantener en el cuestionario porque no hay problemas de comprensión, no hay un problema de mala coherencia o de mala interrelación, ¿no?, entre los ítems del cuestionario. Entonces, miramos el alfa de Cronbach. Pasamos a lo bruto, digamos, a todos los ítems esta prueba y vemos que todos los ítems tienen un valor de Cronbach alfa muy elevado y además el valor de todos los ítems en conjunto también es muy elevado. En principio, esto nos indica que todos los ítems fueron comprensibles y se pueden mantener dentro del cuestionario. ¿Vale? También miramos una prueba de KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, para ver si con las respuestas que teníamos, que eran 146, era muestra suficiente para poder hacer un análisis de factores y el resultado fue que sí, porque obtuvimos un valor de más de 0,7, con lo cual esto nos dice que podemos hacer un intento de hacer un análisis de factores para ver si podemos extraer, como hablaba antes, alguna subescala que luego pueda ser utilizada para objetivos específicos con este cuestionario, ¿no? Y entonces procedemos a hacer el análisis de factores. Aquí ya tengo la parte, digamos, definitiva del análisis de factores, pero tengo que decir que inicialmente hicimos el análisis de factores, el intento con los 41 ítems, pero ¿qué ocurre? Que algunos, claro, al hacer con 41 ítems son muchos ítems, ¿no? Entonces necesitas una muestra muy elevada para que, saliendo el número óptimo de ítems que nos salía con 41 ítems, salían 14 factores como número óptimo de factores a utilizar. El problema era que algunos factores salían con un único ítem o con igual 2, ¿vale? O que la carga del factor era muy baja. Entonces lo que hicimos es mirar cuál era la carga de cada factor y de los ítems que lo componían, y aquí hay una sugerencia de la literatura que es quitar aquellos que tengan una carga sobre el factor menor de 0,4 y entonces volver a relanzar todo el análisis, ¿no? Entonces hacemos esto, se nos quedan de los 41 ítems 24 ítems y volvemos a hacer análisis de factores y entonces nos da que hay un número óptimo, ¿no?, de dimensiones o de factores que serían 7 u 8. ¿Vale? Entonces hacemos la prueba y nos quedamos con 7 factores, que bueno, pues en esas 7 dimensiones se van a englobar los ítems que nos han quedado, que son los 24. ¿Vale? Y entonces lo que hacemos es sacar
cuál es el factor, la carga del factor de cada uno de los ítems, ¿no? Y simplemente ordenarlos por su importancia, ¿no?, dentro del cuestionario y ponerles un nombre, ¿no? Porque al final son ítems que han salido agrupados dentro de una misma dimensión y entonces tenemos que buscar una temática, ¿no? Entonces vemos que hay algunos, como por ejemplo el primer factor sería en parte sería con los ítems de una de las dimensiones que se habían creado inicialmente, que era la de incentivos y financiación, pero ahora también se incluye algún ítem adicional que es sobre otro tipo de recursos. Luego aparece una segunda dimensión sobre conocimiento y la participación de los pacientes y de trabajadores en la estrategia de avance hacia salud digital basada en valor. Aparecen temas de formación de profesionales y herramientas de conocimiento para el avance en salud digital basada en valor. Iniciativas de innovación, ¿vale? Ítems que van relacionados con las iniciativas innovadoras. Liderazgo, estrategia y gobernanza, ¿vale? Al principio era liderazgo y estrategia, ahora incluimos también algún ítem sobre gobernanza. Y finalmente uno sobre una dimensión de conocimientos de los fundamentos, ¿no?, de los aspectos más teóricos y de la información para el avance en salud digital basada en valor. Entonces, digamos que estas 7 dimensiones, una de las cosas que quiero comentar que me parecen importantes es que cuando hacíamos el análisis con los 41 ítems, algunos nos salían con muy poco peso y eso los hemos quitado, pero la estructura se mantiene, es decir, estos ítems, los que nos salen agrupados en el grupo 1 para el factor 1 de recursos, incentivos y financiación, pues cuando hacíamos el análisis con los 41 ítems, también aparecían, ¿vale? Entonces, a pesar de que hemos quitado ítems, los que se agrupan ahora también se agrupaban inicialmente. Y si alguno aparecía, por ejemplo, 2 ítems de un mismo factor aparecían como otro factor, ahora se agregan de la misma manera, ¿vale? Se mantiene la estructura de cómo se agrupan los ítems. Y lo único como limitación, pues habría que decir que nos haría falta una muestra más grande para poder realizar de nuevo todo el análisis de factores, pero pudiendo utilizar los 41 ítems para que todos los ítems tengan suficiente carga como para ser utilizados para crear esas dimensiones, ¿no? Que esas dimensiones tampoco estamos proponiendo luego cómo utilizarlas para medir o para medir lo que quieran medir, ¿no? Simplemente estamos diciendo que son ítems que están muy relacionados de alguna manera y por una temática en concreto. María, ¿Vale? perdón. Sí. ¿Puedes ir acabando? Sí, estoy ya en la última diapositiva de discusión, pero bueno, ya lo he contado todo en realidad. Simplemente terminar pues diciendo que, como veis, aunque son 2 temas separados, pues hay un hilo conductor, ¿no? El primero, que era el trabajo necesario para ver cómo medimos el valor de la salud digital en teoría y de manera empírica, y pues que tenemos un cuestionario que además acabamos de publicar el artículo. Quien quiera acceder a él pues lo tiene disponible en el IJERP, en el International Journal of Environmental Research and Public Health, y que está disponible ya y es de acceso abierto. Y bueno, pues que este cuestionario debería de poder ahora ya utilizarse de manera rutinaria para recoger información en las instituciones sanitarias y para ver cuáles son los aspectos en los que se debería de avanzar o de mejorar para poder avanzar en salud digital basada en valor. Y bueno, y nada más, o sea, simplemente agradecer de nuevo y que cualquier pregunta que tengáis, pues ahora supongo que se abrirá debate. Muchas gracias, María. Perdona por interrumpirte, pero era para ajustarnos un poco Sí. el tiempo. Ya me pasa. Sí, un poquito, pero nada, no te preocupes.
Si te parece, te voy trasladando las preguntas que han puesto por el chat y de todas maneras indicarles a los asistentes que en cualquier momento ahora podéis encender el micrófono y preguntar directamente o si no bien escribiendo por el chat. Así que si te parece, pues empezamos con la primera que dice, en salud digital y valor, ¿cuál es la mejor manera de determinar aquellos ítems que el paciente, el profesional, la sociedad, es decir, los stakeholders involucrados valoren de manera adecuada? ¿No estaríamos incluyendo demasiada subjetividad? En este sentido, ¿qué herramientas metodológicas reducen al mínimo dicha subjetividad? Bueno, a ver, sí, subjetividad vamos a tener siempre desde el momento en que es un cuestionario, ¿no? Y que es una opinión, ¿no? de cada uno. En principio, bueno, sí, para reducir al mínimo la subjetividad, bueno, pues bueno, supongo que sería. Es que con el cuestionario siempre vas a tener subjetividad. Tendrías que basarte en indicadores de resultados de la organización, ¿no? Indicadores objetivos pues que te puedan ayudar pues, a ver si realmente ha habido un problema o no en avance en salud digital. Pues yo qué sé, por ejemplo, ahora mismo que hay tanto consultas virtuales de atención primaria, por ejemplo, pues que la subjetividad, ¿cuál te la da? Pues quizás medir cuáles son los resultados en salud desde que hubo el cambio del incremento de consultas virtuales en los servicios de atención primaria. A ver si ha habido un cambio en salud, porque claro, si lo que preguntas es, por ejemplo, sobre la satisfacción, de nuevo vas a tener subjetividad. Sin embargo, parece que la satisfacción también es un indicador importante, ¿no? Sobre cómo se está avanzando, si se está avanzando de manera exitosa o no. Pero bueno, ya te digo, si no, resultados en salud. Por ejemplo, para que no sean subjetivos, pues miraría si ha habido, por ejemplo, una reducción en los casos graves, más graves, ¿no? O en los ingresos hospitalarios, por ejemplo, a partir del cambio en salud digital. Pero es que depende de cuál sea tu objetivo de la salud digital, porque no tiene por qué afectar o para ser exitoso que haya menos ingresos, sino igual pues que haya menos listas de espera en algunas especialidades y esto pues habría que mirar datos que tengas de las diferentes instituciones sobre por ejemplo, el número de visitas. Vale, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente. Tras los análisis de los estudios sobre salud digital y en relación con situación de la sanidad, tanto en el ámbito de atención primaria como en el hospitalario, ¿cuál cree que son los retos actuales en la digitalización, en profesionales y usuarios? ¿Cómo debe ¿Perdón? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, ¿cuál cree que son los retos actuales en la digitalización, en profesionales y usuarios? ¿Cómo debe realizarse la capacitación de esas competencias y priorizando qué aspectos según profesionales y usuarios? Bueno, esto es también muy subjetivo, porque esto es mi opinión. Pero bueno, intentaré ser lo menos subjetiva posible y tratar de decir lo que creo que serían los retos para la sociedad, ¿no? Pero creo que uno de los retos es pues, que no todo el mundo tiene la misma capacidad de adaptación en términos de usuarios, ¿no? No todo el mundo tiene las mismas habilidades con la tecnología. Hay personas que están acostumbradas a acceder a los servicios sanitarios de una manera y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, pues al final supongo que es un problema. El mayor reto es centralizarlo todo de manera que nadie quede en desventaja y que nadie tenga más problemas de acceso porque exista un proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, que no debe de sustituirse algunas formas de ofrecer los servicios, sino que tendrían que simplemente existir las dos maneras. Y luego, uno de los problemas que se están observando, ¿no? Pues es que hay a veces problemas pues, para conseguir
algunas consultas, ¿no? Pues yo que sé, cuando ahora quieres, no sé cómo funciona en todas las comunidades autónomas, yo en la mía en concreta, yo soy de Navarra, bueno, pues estamos bastante bien, ¿no? Pero hay muchas desigualdades por comunidades autónomas, entonces yo creo que esto es algo que debería de tener prioridad. Es decir, esto siempre ha sido un problema y antes del proceso de transformación también, de que teniendo la misma enfermedad no tienes las mismas probabilidades de supervivencia dependiendo de dónde tengas tu asistencia sanitaria dentro del mismo país, ¿no? Entonces, esto pues con el proceso de transformación sigue ocurriendo. Entonces, creo que tenemos una oportunidad para mejorarlo y que deberíamos de utilizarla. Pero de nuevo, más allá de mi opinión, creo que sí, entiendo que todos podemos estar un poco de acuerdo en esto. Y no sé si quizás otras personas pueden tener otra forma de verlo de los que estáis aquí. Vale, perfecto. Pues vamos a la siguiente. En términos generales, aquellos procesos basados en IA u otros como la telemedicina son bastante fríos, impersonales y distantes. Parece que el futuro como megatendencia, como conjugamos con las características de IA o telemedicina, ¿podemos generar el valor que el paciente quiere más allá del propio tratamiento? ¿Qué ejemplos puedes darnos de casos que hayan conseguido esto plenamente? Bueno, con la inteligencia artificial, claro, sí, lo que dices, ¿no? Pues se puede convertir en un proceso más impersonal. No sé si estás pensando en algún ejemplo concreto. Tampoco tengo grandes experiencias con este tipo de, o sea, de personales, ¿no? Con la atención, gracias a Dios, no he necesitado demasiada. Pero bueno, por ejemplo, con las consultas virtuales sí que he tenido alguna experiencia, no en España, sino en otro país, porque yo estaba viviendo en el extranjero justo cuando empezó la pandemia y mi experiencia no fue muy buena, la verdad, porque yo necesitaba que me viera un especialista que me hicieran una intervención y no había manera. Entonces, no, como las consultas al especialista se habían suprimido, pues entonces no podían verme y entonces la consulta fue por teléfono con el médico, ¿no? Y bueno, la verdad es que el médico fue muy amable, pero no me daba solución para mi problema, ¿no? No sé si te refieres a este tipo de situaciones, pero igual hay casos mucho más complejos y creo que realmente si se consigue tener como esa relación, aunque no estés en la consulta presencial con el médico, ¿no? El que el trato sea satisfactorio, el que tú veas que hacen todo lo posible por dar solución a tu problema, creo que puede compensar muchos aspectos negativos de la forma de atención. También es verdad que creo que dependerá de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y de los recursos o lo difícil que sea proveer el servicio, ¿no? Pero es una pregunta, es una muy buena pregunta, compleja, la verdad. Vale, pues seguimos. ¿Afecta negativamente la evolución demográfica en España al Value Based Digital Health y ser así o no efectivo? Sí, como decía, pues al final claro, así, o sea, tenemos una población cada vez más envejecida también en España, ¿no? Y bueno, tampoco se puede generalizar, ¿no? Porque también habrá jóvenes que tampoco se viven muy bien con la tecnología, ¿no? Pero en principio sí que parece que igual, pues las personas mayores les puede costar un poco más, ¿no? Yo lo veo en mis familiares pues más mayores, ¿no? Que siempre necesitan pues ayuda, ¿no? Pues, para acceder a la carpeta de salud. Y esto de tener que llamar por teléfono para coger cita médica no lo llevan nada bien, ¿no? Y si no, hay que ir a las 8 de la mañana a coger cita presencialmente, ¿no? Y o sea, hay ciertas dificultades. Y yo creo que sí, que puede afectar negativamente, pero que es algo, como digo, que no debería de ser un problema, que es que debería de haber un plan B para todo el mundo, ¿no? Y que no haya
que no tenga que ser necesario tener esas tecnologías igual para tener las mismas oportunidades de acceso. Que sea una forma complementaria para que quien sí la tenga, pero que tampoco haya una ventaja del que la tenga más accesible. Porque entonces aquellas personas que son más vulnerables, que tienen más dificultades, y no solo los mayores, sino también personas con otro tipo de dificultades, ¿no? O cognitivos o físicos, que no pueden, que no, igual no tienen siempre a alguien para que les ayude con ese tema, ¿no? Personas dependientes, crónicos pues, con problemas físicos o cognitivos, que no deberían de tener desventaja, sino que pues, debería de haber pues, esa alguna forma para que todo el mundo tenga exactamente las mismas oportunidades de acceso, ¿no? Dentro de, bueno, y luego de sus... bueno, pues hay personas que tendrán seguros privados o lo que sea, pero dentro de lo público, ¿no? Al menos, que sea equitativo, ¿no? Y que se mantengan esos principios de equidad, ¿no? Y que deben de mantenerse en todo sistema sanitario como el que tenemos, ¿no? Gracias. Vale. Bueno, pues con relación justo a lo que acabamos de preguntan, sabiendo que en la población global existe una brecha digital y estamos ante unas leyes obsoletas, ¿cuáles serían las necesidades y los retos de la digitalización? A ver, la primera parte, pensando que... Sabiendo que en la población global existe una brecha digital y estamos ante unas leyes obsoletas, ¿cuáles serían las necesidades y los retos de la digitalización? Bueno, pues supongo que por la propia pregunta se responde, ¿no? Habrá que cambiar la legislación, pero esto no se hace rápido y es un problema porque como dependemos de los cambios de gobierno de cada 4 años, ¿no? O cada X, supongo que habrá que poner de todos de nuestra parte pues para que estos cambios vayan acelerándose, ¿no? Y estemos preparados ante lo que nos viene por legislación. Pero bueno, no es fácil la pregunta, ¿no? Pero yo creo que habría que, pues eso, de cada comunidad, ¿no? Pues primero identificar bien cuáles son los retos dentro de cada comunidad, porque hay desigualdades dentro de las diferentes comunidades. Algunas van a ir muy por delante en algunos temas y otras en otros, ¿no? O algunas van a tener alguna problemática que no es en otras. Entonces, lo importante es que cada uno sepa cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus problemas y tratar de ponerle solución. Pero dentro de esto, pues igual a mí sí que me parecería importante conocer cuál es la opinión dentro de todas las instituciones sobre salud digital basada en valor, ¿no? Y luego, pues quizás también tratar de ofrecer formación y de ofrecer pues al personal, ¿no? Y no solamente a directivos y gerentes, que son los que hemos estudiado con este cuestionario, pero a todo el personal sanitario, y yo creo que es importante como elemento central la interconexión de todo el personal que trabaja en una institución sanitaria, ¿no? Y que todo esté coordinado, que es todo muy utópico a veces, ¿no? Diciéndolo, porque luego cada institución tendrá sus problemas internos y sus guerras y sus historias, ¿no? Pero tratar de fomentar un buen ambiente y una buena conexión entre todo el personal para que no haya pues como división del trabajo, ¿no? Sino que, bueno, pese a que cada uno va a tener siempre su rol y su especialidad, que todo el mundo conozca lo que hace el resto. Perfecto, gracias. Pues si te parece, te traslado la última pregunta para ajustarnos un poco al tiempo y así vamos acabando. ¿Es posible concluir algún punto relevante en cuanto a las diferencias existentes entre las regiones españolas, ya que se distribuyó el cuestionario de manera online a todas las regiones? ¿Se puede generalizar los resultados cuando una región como Asturias o Cantabria tiene menos peso y menos gerentes sanitarios que una región como Andalucía? ¿Aparezcan respuestas para regiones desconocidas y cómo lo interpretarías?
Bueno, sí, bueno, a ver, una posible limitación sería eso, ¿no? Mirar si realmente tuviéramos una muestra mucho más grande, podríamos mirar si los resultados del análisis de factores se mantienen cuando miramos por las diferentes comunidades, ¿no? Pero claro, no tenemos este tamaño muestral para hacerlo, porque hay algunas comunidades que tienen 2 respuestas o 4 respuestas, ¿no? Pero bueno, sería un análisis interesante hacer, claro. Yo creo que no, teniendo muchas más respuestas, se mantendría bastante la estructura del cuestionario. Digo, por los análisis que hemos ido haciendo de robustez y por cómo se ha mantenido la estructura de los ítems y que hemos hecho pruebas varias para ver cómo se agrupaban los ítems y si se mantenía la estructura hombre, sí, seguramente algo cambiaría, pero y ya solamente por la polarización o por seguramente norte y sur habría cambios, ¿vale? Seguramente. Mira, eso sería un análisis interesante si conseguimos que se empiecen a recoger respuestas del cuestionario. Y no sé cuál era porque te eran como muchas preguntas en la misma. Sí, a ver, bueno, el tema de Asturias o Cantabria, si se pueden generalizar los resultados cuando No, generalizar no se puede generalizar porque, o sea, no estamos queriendo generalizar nada para empezar porque es una muestra de conveniencia, no es una muestra representativa, ¿vale? Simplemente hemos procurado tener respuestas de todas las comunidades para tener a todas representadas y no dejarnos a ninguna, pero no se trata de tener una muestra representativa, sino de ver si los ítems tienen sentido y de ofrecer un análisis exploratorio inicial. Luego, cuando tengamos muchas más respuestas y podamos hacer este tipo de análisis, entonces podríamos, como cada vez que tengamos una oleada del cuestionario, imagínate que tenemos 1000 respuestas, ¿no? Pues cada año, ojalá, podamos mirar esto y podamos incluso ver la evolución, que es lo interesante de este cuestionario, que te podría indicar cuál es la evolución de una misma comunidad en el nivel, por ejemplo, de autovaloración de su personal, en el concepto de salud digital basada en valor, y luego también identificar cuáles son los aspectos que han ido mejorando de los ítems del cuestionario. Vale, perfecto. Pues entonces ya estaría. Muchas gracias, María, por estar aquí presente con nosotros, tu exposición y por responder a nuestras preguntas. Y con esto damos por finalizado el último Galapagos Mondial Health Economic Seminar del curso. Y nada más que añadir. Pues muchas gracias a todos los oyentes y cualquier cosa, encantada de contestar emails o lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. A vosotras. A la audiencia nos vemos en septiembre. Hasta luego. Gracias. Adiós.